Ok, ¿qué les parece si ahora vamos con Suecia? Uno de los países que, por cierto, ha ganado más veces Eurovisión, creo que la ha ganado 7 veces y lo han ganado con creces. 2 veces Loreen, evidentemente una de mis artistas favoritas a nivel global. Yo a Loreen la tengo en un pedestal. Em, Así que tengo mucha curiosidad por ver qué nos van a traer en esta edición Suecia en Eurovisión 2026. Ok, Felicia, My System, Suecia. Veamos qué tal. I don't even want you. No, you don't take a space on any given Monday. I'm forgetting how you taste. I can't the whole idea of you. Been dancing on your grave. 'Cause Poquito I don't even desafinada. want you. Then Friday screams your name. 'Cause now you're in my head, my heart, my body parts. You're always coming back on the weekends. You're in every touch, in thought, in every shot. No, I can't get you out of my system. Ok, No, I can't get you out of my ok. em, el sello del pop sueco es muy característico. O sea, no por algo. Digo, les voy a hablar desde hace muchísimos años. ABBA, que también participó en Eurovisión, em, es, exportaron un pop muy característico. Híjole, las canciones de ABBA han pasado fronteras. Por algo será. Muchísimos artistas estadounidenses han participado con escritores, con compositores, perdón, con arreglistas, con productores suecos, porque lo que ellos hacen musicalmente hablando, sobre todo en el tema del pop, es único. Siempre han sido mis favoritos en Eurovisión. No hay una canción de ellos que me desagrade. Todas las canciones de Suecia, vaya, de los últimos años, desde que empecé a seguir el concurso con más fidelidad, nunca me han decepcionado. O sea, todas las canciones tienen algo que a mí me llama la atención. Vamos a ver qué tal Felicia. Lo que me encanta es esto, esa mezcla de sonidos que empezó como con un pop ligero y de pronto ya te llevó a algo más hardcore, ¿no? Y eso es bastante interesante. Al principio ella como que desafinó un poco y eso es raro que escuchemos porque los micrófonos que utiliza el Melody Festival, pues no son cosa fácil, son similares a los micrófonos que utiliza también Sanremo, que son de última generación. Pero sigamos escuchándola y viendo la presentación porque este juego de luces se ve bastante impactante. hate the morning after. Desafinada. Hate the way you make me feel. I am a disaster. I just need to fix myself for real. 'Cause now you're in my head, my heart, my body Eso es muy parts. pop You're always y coming me back encanta. on the weekends. You're in every touch, in thought, in every shot. No, I can't get you out of my system. No, I Pues, can't get you out of. perdón que lo pause en ese momento. Híjole, es que el movimiento de cámaras, la forma en la que los bailarines y ella están en el escenario y cómo se va moviendo la cámara de manera diagonal, ese paneo que está haciendo, híjoles, luce bastante, ¿no? Em, me gusta la canción. La voz de ella se me hace una voz que funciona muy bien para estos DJs que normalmente luego invitan a hacer los featurings, como tipo Sia. em, o sea, ustedes saben, ¿no? DJs que Tiesto, Avicii, que luego invitan a cantantes a participar en sus canciones, ¿no? Siento que ella tiene ese tipo de voz
Nada más que obviamente aquí hablamos de que ella es la protagonista principal y la melodía, la canción, perdón, la música únicamente la está acompañando a ella. Em, bien, me está gustando. Felicia creo que es una buena contendiente para estar en los primeros lugares. No sé cómo esté el tema de las apuestas con ella particularmente, pero vamos a seguir viendo. No, I can't get you rid of my sister. If I deleted all the memories of you and me and barricaded my walls, if I encrypted all my feelings for security, it wouldn't matter at all. 'Cause now you're in my heart. You're in every touch, in thought, in every sign. No, I can't get you out of my system. Una locura. Ok. No, I can't get you out of my system. Wow, los gritos. Ok, creo que los suecos estaban bastante felices con ella y han de estar bastante felices con Felicia representándolos en Eurovisión. Em, la canción me recuerda un poco a Red Sebastian del año pasado, o sea, el momento donde el beat cae, o sea, hace ese drop, el beat, me recuerda un poco a Red Sebastian del año pasado. Y los colores, ¿no? Pues obviamente estamos hablando de que todos son oscuros, negro y rojo. Creo que también por eso me está haciendo que recuerde un poco a Red Sebastian. Eh, la canción me parece correcta en el sentido de que tiene todos los elementos pop que distinguen a Suecia. Suecia no puede ser su identidad, su marca, su branding, es el pop característico de ellos. Y aquí lo traen, ¿no? Si bien es más hardcore en algunos momentos, tiene matices de un pop ligero en algunos instantes, en otros momentos se vuelve bastante hardcore, en el puente de la canción, ¿no? Y los coros. Creo que el poder que va a tener Felicia o el poder de Suecia va a estar en la puesta en escena. Porque tal vez la canción, no lo sé, no sé cómo esté en el tema con los fans. La canción, si bien no es la más novedosa, creo que la combinación, el combo de la puesta en escena, lo que ella está trayendo al escenario, su voz, no puedo hablar mucho de carisma porque creo que el hecho de que traiga la parte de la mitad de la cara tapada, que me imagino que debe ser un statement o va a significar algo con su marca, pero eso también como que hace que uno como espectador no conecte tanto con el artista y uno se vaya más entonces por la parte de lo que estamos escuchando. Y en algunos momentos pues yo escuché que ella no alcanzaba algunas de las notas, pero bueno, en lo general creo que es una canción correcta, una canción que va a estar ahí dentro del top 10 porque pues es Suecia y híjole, tal vez esto no es lo mejor, pero la realidad es que hay países que pareciera que ya tienen un pase directo a la final, no hablo del Big Five o ahora el Big Four, porque por tradición sabemos que son países que compiten para ganar y que van a traer algo que la gente esté pidiendo, ¿no? Y no es la excepción Suecia. Así que no sé ustedes qué les parece, qué les pareció más bien Felicia con My System. Déjenme los comentarios, sus opiniones sobre cómo ven a Suecia ahora en Eurovisión, en esta edición. Y nos vemos en una siguiente video reacción de Eurovisión 2026. Gracias por verme.